7 de la mañana con 21 minutos. Planteaba en el comentario sin rodeos mi profunda ignorancia sobre la razón por la cual se va a generar la marcha de Guayaquil el día de hoy. ¿Cuál es la razón, el porqué de esta marcha? Yo no tengo la respuesta. Acudo a un especialista, a Pedro Donoso, que ya está conectado con nosotros. Él es consultor político. Gracias a Pedro por la gentileza de aceptar esta invitación. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo vamos? Hola Fabricio, gracias por la invitación, encantado, atento a tus preguntas. Gracias Pedro. Pedro Donoso tiene la respuesta. ¿Para qué la marcha de hoy? No tiene la respuesta. Tampoco. Tampoco. Qué bueno entonces no quedarme solo porque no he sido el único ignorante. Y además es la entrevista más rápida que has tenido y se acaba aquí la entrevista. No entonces se acaba la entrevista. No, creo que digamos, lo que sí se puede plantear son hipótesis, digamos, porque si no estás dentro del gobierno, empezar a lanzar respuestas como conclusiones factuales es como irresponsable, digamos, ¿no? Porque además la estrategia del gobierno siendo una estrategia fuera de todo molde, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a que las marchas que se han hecho sean expresiones, ¿no es cierto?, en contra del poder, finalmente, ¿no? Que no necesariamente parten, digamos, de algo paralelo, ¿no? Es decir, puede ser el mismo gobierno finalmente local contra un gobierno central, es decir, ese tipo, digamos, de procesos, ¿no? Por lo tanto, es como complejo tener una lectura, digamos, única de la situación. ¿Cuál es la diferencia de esta marcha, la que se ha organizado hoy en la ciudad de Guayaquil, que dicen es una marcha por la paz, etcétera, por la seguridad, con la marcha que organizaron hace más o menos 3 semanas en Quito en contra de la Corte Constitucional, Pedro? Yo creo que evidentemente, digamos, el origen podría ser distinto, pero la estrategia yo creo que es la misma. Y parto por la hipótesis que nosotros desde ICAR hemos desarrollado y lo compartimos de nuestro análisis a nuestros clientes, y yo escribí un hilo en un post de X al respecto, digamos. Es esta capacidad que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, de desplazar la responsabilidad. Como te decía, digamos, la característica de una marcha, es decir, de una movilización tomada por las calles, siempre ha sido en contra del poder, pero el momento en que el poder se apropia finalmente de ese símbolo, ¿no es cierto?, de ese espacio, da un mensaje, y ese mensaje es el desplazamiento de la responsabilidad. Es decir, indirectamente está diciendo, no es mi responsabilidad el tema de la violencia, marchemos juntos para mandar un mensaje en contra de la violencia y a favor de la paz, de la justicia y de la solidaridad. Aunque sí es su responsabilidad el contener esa violencia. Evidentemente, pero lo que de una u otra manera aparenta con estos actos simbólicos es lo que te planteo, el desplazamiento de la responsabilidad, digamos, ese concepto. ¿Y por qué funcionaría? Y aquí vamos a un concepto que lo hemos estado como dando vueltas, ¿no es cierto?, que es el uso de la destemporalización, digamos, ¿no? No es un concepto nuestro. El filósofo coreano alemán Byung-Chul Han lo escribe en El aroma del tiempo, y él plantea que en el siglo XXI, digamos, la destemporalización, ¿no es cierto?, se da por el rompimiento, ¿no es cierto?, de la cronología narrativa, digamos, ¿no? Es decir, finalmente la ruptura del orden narrativo es en donde el narrador, ¿no es cierto?, no cuenta la lógica cronológica, sino que hay tantos hechos, ¿no es cierto?, sucediendo al mismo tiempo, que con esos hechos sucediendo al mismo tiempo es difícil concluir. Y cuando es difícil concluir, es difícil responsabilizar. Entonces, ¿Qué? Sí. Perdón, Pedro, ¿y qué gana el gobierno con todo esto? El plantear finalmente a otros responsables a un problema que es evidentemente responsabilidad y competencia del gobierno. Es decir, nos hace que no hablemos, por ejemplo, de que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior tienen menos del 20% de ejecución presupuestaria, pero los responsables son 9 jueces, ¿no es cierto?, de una Corte Constitucional que suspendieron X artículos, digamos, ¿no es cierto? No es responsabilidad del gobierno la crisis en salud, porque no hay crisis, dice finalmente, pero conforman un consejo, y ese consejo, digamos, que procesa el tema, no tiene indicadores de resultados, sino simplemente se queda en el titular de la conformación del consejo. Hay tantos hechos sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad?, que le beneficia al gobierno para desplazar la responsabilidad y utilizar el concepto de la destemporalización para plantear finalmente la incapacidad nuestra como votantes, como electores, como ciudadanos de concluir. Es difícil llegar a una conclusión cuando hay muchos hechos sucediendo, ¿verdad? Cuando hay un problema estructural muy complejo de entender y que a la larga, digamos, tiene varias aristas, y el gobierno puede demostrar finalmente que los hechos, los indicadores no son su responsabilidad. Porque claro, aquí hay que plantear dos titulares, ¿no es cierto? Yo me atrevería a hacer esto.
Planteo el titular de la masacre que acaba de ocurrir en Manta, ¿no es cierto? Pero también planteo el titular de el golpe al comando de las fronteras, digamos, ¿no? Entonces tú tienes ahí dos titulares. Lo que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto?, como un hecho, pero el resultado finalmente o lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, puede o no puede ser provocado por la acción del gobierno. Tienes dos titulares. ¿Qué haces como gobierno? Desplazas la responsabilidad y dices, la masacre no es mi responsabilidad, no es mi culpa, porque yo estoy haciendo un montón de cosas. Hay alguien más que es el responsable. ¿Quién lo es? La Corte Constitucional, los GDOs, el correísmo, el narcotráfico, y estableces una serie de posibles responsables. No estoy diciendo que esté bien, estoy intentando describir finalmente el hecho y dar una explicación de por qué un gobierno convoca una marcha finalmente para exigir paz y justicia, ¿no? Y después de esa marcha, ¿qué? O sea, ¿qué le podría quedar al gobierno? No pretendo que ejerzamos o hagamos un ejercicio de prestidigitación, de adivinanza, pero ¿qué podría pasar el día de mañana? Es que en la destemporalización el gobierno tiene la habilidad de escoger sus antagonistas, sacar y poner antagonistas, digamos, a su gusto. Si eso le va a durar, no lo sé, digamos. El viejo manual de la política te diría que no, te diría que finalmente un gobierno siempre va a estar validado o no por los indicadores de gestión. Pero este es un gobierno que ha logrado finalmente bypassear los indicadores de gestión y tener unos excelentes números que le ha ido muy bien finalmente, a pesar de lo deficiente que ha sido en la gestión. Daniel Noboa finalmente es un gran candidato, ¿no es cierto? Y le conviene muchísimo siempre estar en pos finalmente de procesos eleccionarios. Esa podría ser otra razón de la marcha, digamos, ¿cierto? Porque además la marcha se convierte en una gran plataforma, en una gran tarima electoral a puertas a una consulta popular que es un proceso eleccionario, ¿no? Entonces, seguramente, ¿qué va a pasar después de la marcha? Que va a volver a tener otro antagonista, sea cual fuere finalmente, sea la misma corte, la justicia, los GDOs, el correísmo, la oposición, la minería ilegal, lo que sea, y así establece un desplazamiento de la responsabilidad y juega el juego de la causalidad mágica, decimos nosotros, ¿no? Esto es un término en criminología mediática en donde tú encuentras rápidamente una respuesta a un problema muy complejo. Y además, eso está exacerbado finalmente por esta nueva moda de preguntarle a la inteligencia artificial todo como si fuera tan sencillo todo, digamos, ¿no? Entonces, la causalidad mágica lo que te plantea es, escojo yo una respuesta sencilla, fácil, simplona a un problema complejo y estructural. Acá tengo un mensaje, le voy a leer tal cual el mensaje del oyente a Pedro. Esa misma característica de muchas cosas sucediendo debe permitir o debería permitir a la sociedad identificar como único responsable al gobierno. Creo, me dice el oyente, que estamos ya en ese camino. No era tan fácil porque el gobierno era relativamente nuevo, pero empieza a agotarse la estrategia. ¿Usted cree que va por ahí la cosa o todavía tiene renta el gobierno del presidente Noboa? Por ejemplo, ese es un tema bien interesante, ¿no es cierto? Seguimos creyendo que el gobierno es nuevo. Este gobierno no es nuevo. Es decir, por ejemplo, se utiliza el indicador de los 100 días, que es un indicador utilizado en las democracias liberales para evaluar a un gobierno. Pero ¿cómo vamos a evaluar con 100 días a un gobierno que lleva 2 años? Este gobierno lleva lo mismo que Guillermo Lasso finalmente cuando terminó su mandato. Vean la diferencia. Entonces, ese es otro desplazamiento de responsabilidad. El nuevo Ecuador involucra también un concepto de novedad. Y finalmente, el escrutinio, digamos, ciudadano puede ser menos riguroso porque dice, este es un gobierno nuevo, pero factualmente no es un gobierno nuevo, va 2 años, digamos, ¿no? Sí, finalmente, digamos, la lógica te diría que esto tiene una fecha de expiración, que empieza finalmente ya a descender los valores de gestión del presidente. Vimos el estudio del CIES, por ejemplo, que te planteaba que en julio un 59% de la gente valoraba positivamente al gobierno de Noboa. Ahora en agosto hay un 45% que valora positivamente, es decir, hay una caída. Tienes otra encuesta, la de Sedatos, por ejemplo, que aún plantea una valoración de gestión positiva en 55.4%. Sin embargo, hay una caída de 5 puntos con respecto a julio. Empieza finalmente a haber una caída. Si hacemos una comparación con el 2024, ¿no es cierto?, vamos a ver que igual eso no le ha afectado al gobierno, ¿no? Este es un gobierno que nos dejó 14 horas sin luz y así todo ganó con 1.3 millones de votos de diferencia de su contendora, ¿no? Correcto. Ahora, Pedro, todo esto ocurre en un contexto en el que además, digamos, esta semana tuvimos algunos episodios. Tuvimos primero el nuevo envío de preguntas ante la Corte Constitucional.
no sé si fue estratégico, yo creo que también se da para la discusión. Esto se conoció 5 o 10 minutos antes de que empiece el partido entre Ecuador y Argentina. Como digo, no sé si fue estratégico. Ayer, por ejemplo, nos explicaban que en la conversación digital esto tuvo un pico y luego se diluyó porque, claro, todos los flashes estuvieron enfocados en la victoria de la selección ante Argentina. Ahora la cancha está otra vez o la pelota está nuevamente en la cancha de la Corte Constitucional. Hoy tenemos la marcha. Hoy seguramente habrá alguna novedad respecto de la situación de José Serrano en los Estados Unidos. No sabemos si finalmente Estados Unidos lo va o no a deportar. Si lo deporta, tendrá que venir acá al país, o si decide continuar con el trámite de su pedido de asilo. ¿Todos estos detalles están de alguna manera, aunque son separados, están atados o no? Nunca están separados, siempre están interconectados. En esa capacidad de desplazamiento de responsabilidad. Igual es una hipótesis, ¿no? O sea, no es que puedo explicarlo certeramente, yo lanzo hipótesis porque ese es mi trabajo, ¿no es cierto? Pero claro, no son hechos que están aislados, son hechos que están interconectados en esta gran estrategia, como hipótesis lo planteo, repito, del gobierno del desplazamiento de la responsabilidad, de la destemporalización, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, planteemos como escenario, ¿no es cierto?, hipotético de que se extradita a Serrano. Ahí tienes, digamos, un responsable, entre comillas, finalmente, de lo que puede ser la violencia, el narcotráfico, etcétera. El tema, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Las preguntas han sido lanzadas, los constitucionalistas tendrán que responder, pero a mí me parece que esas preguntas siguen manteniendo una inconstitucionalidad de origen, pero de una manera impresionante. Entonces, esto es acumulación. Es el gobierno diciendo, yo ya envié mis preguntas, me dijeron que no, la Corte Constitucional, los malos de la película, volví a mandar las preguntas, otra vez me van a decir que no. Ellos son los responsables finalmente, ¿no es cierto? Entonces vas acumulando el peso mítico, ¿no es cierto?, los mitos sobre un organismo para tener un responsable a quien señalar y desvías, otra vez repito, desvías la atención de un gobierno finalmente que no ejecuta el presupuesto, ¿no es cierto?, y que tiene unos indicadores sociales, políticos e incluso económicos bastante deficientes. Pero, a ver, y hay quienes dicen que a partir del envío de estas preguntas, sobre las cuales es probable que la Corte no le califique todo, yo no tengo dudas que la Corte, por ejemplo, sí le va a calificar la vía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ha utilizado una vía muy parecida a la que ya aplicó Lazo en el año 2023. Hay algunos estudiosos del derecho, de la Constitución, que advierten que, por ejemplo, aquellas preguntas vinculadas a la Corte Constitucional va a ser muy complicado que pasen. Y hay quienes piensan que el gobierno de alguna manera implícitamente está allanando la vía para una constituyente. ¿Tiene sentido esa tesis, Pedro? Yo creo que es un escenario de media probabilidad. Tiene mucho sentido porque crea el ecosistema finalmente para hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, y además lo interesante del desplazamiento de la responsabilidad es que hay unos facts que son reales, que los estamos viendo todos, pero que a la larga no funcionan en la narrativa, ¿no? Es muy parecido a esto, a la fábula que nos contaban de niños, no sé si ustedes se acuerdan, del rey está desnudo, ¿no es cierto? Ese sastre que fue a un pueblo y le vendió a un rey un hilo mágico que no se veía, y que solo los inteligentes podían ver finalmente, ¿no es cierto? Y después el rey desfila por las calles del pueblo desnudo y nadie se atrevía a decir el rey está desnudo porque no querían parecer tontos. Es similar finalmente a esto, ¿no? Tienes un director de servicios de rentas internas, por ejemplo, diciendo en una entrevista que en la ley de fundaciones no hay una reforma tributaria cuando es evidente la reforma tributaria, ¿no es cierto? Tienes a asambleístas de ADN diciendo que con la reforma política que está planteando el gobierno se acaban los movimientos de alquiler. Y hay que preguntarse cómo llegó Daniel Noboa en 2023 a ser presidente de la República, digamos, ¿no? No llegó con movimientos propios, llegó con movimientos, digamos, que no eran suyos, ¿no? Entonces, es impresionante cómo la narrativa le gana finalmente a la evidencia factual, a lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creería que sí, la política es de acumulación y se están acumulando, digamos, mitos, se están acumulando, digamos, razones. Yo creería para una asamblea constituyente lo que sí puede darse finalmente es preparar mejor el terreno. Ahora, ¿hay riesgo para el gobierno en una asamblea constituyente? Evidentemente lo hay. Porque además, nada mejor que utilizar esta constitución hiperpresidencialista para que el gobierno pueda ejercer todo su poder, ¿no? Un ejemplo de aquello, por ejemplo, tú puedes destituir en juicio político al fiscal general del Estado con 77 votos, pero para un ministro necesitas, digamos, 101, ¿no? Entonces, tienes esas ventajas, ese podría ser un argumento de dudar, pero creería que sí se está o allanando el camino para una constituyente o para una presión político y social para deshacerse de la Corte Constitucional. Me parece que es un escenario medianamente probable. ¿Fue estratégico el hecho de que el gobierno haya decidido convocar hoy, jueves 11 de septiembre, esta marcha de Guayaquil?
el mismo día que las organizaciones sociales previamente habían anunciado una serie de acciones de protesta. Es un poco apropiarse del símbolo de la marcha, digamos, ¿no? Es decir, no es, la calle ya no es de los movimientos sociales, ahora es nuestra. Nosotros estamos también exigiendo en las calles paz, justicia y solidaridad. Entonces, claro, cuando tú escarbas un poquito y pones la frase, digamos, y lo planteas como, digamos, una frase para ser validada, la primera pregunta es, ¿marchas para exigir solidaridad, justicia, digamos, y seguridad? ¿A quién? ¿Verdad? Entonces, digamos, una estrategia bastante interesante. Ahora, claro, lo de los movimientos sociales, además, son minúsculos, digamos, no son casi irrelevantes. El apoyo de la CONAIE quizás le da un poco más de importancia política, pero no creo que se plantea tanto como una lógica de marcha y contramarcha. Yo creería que tiene más sentido la hipótesis finalmente de apropiarse de la calle como símbolo, ¿no? Pedro, y lo último, lo de José Serrano. Como te decía, hoy podría conocerse la situación migratoria de José Serrano. Esto también ha levantado una alta expectativa en uno en otro sentido. Al mismo tiempo, hace 3 días, Revolución Ciudadana publicó un video para, digamos, de una forma un poquito sarcástica, marcar distancias con Serrano y decir que no es correísta. Pero claro, o sea, Serrano es evidente que en 2017 se quedó con Lenín Moreno, pero durante 10 años fue parte del correísmo. Yo pregunto si esta fue una estrategia equivocada de Revolución Ciudadana de tratar de desmarcarse de Serrano por un lado, y por otro lado, ¿qué implicaciones podría tener la situación migratoria del exministro? Qué buen ejercicio planteas, Fabricio, porque ahí vemos cómo, ¿no es cierto?, son dos caras de una moneda, ¿no es cierto? El gobierno sí puede hacer desplazamiento de responsabilidad, porque le funciona, porque, digamos, tiene esa capacidad narrativa de hacerlo, porque de una u otra manera son un actor que nos lleva 15 años, digamos, en el poder. Ellos sí lo pueden hacer. Pero evidentemente la Revolución Ciudadana no, es una estrategia absolutamente ineficiente, ¿no? Es decir, es intentar desmontar un mito finalmente mintiendo a la larga, ¿no? Así podría percibir, digamos, la ciudadanía. Es una locura, es una tontería, digamos, profunda, ¿no? Por más de que hubo, así lo dicen, una traición, etcétera, no tiene sentido. La Revolución Ciudadana no puede utilizar la estrategia del desplazamiento de la responsabilidad, porque además diariamente están otra vez hablando finalmente de su responsabilidad como gobierno. En buen sentido ellos, evidentemente, y el gobierno tiene la capacidad de ligarlo con, digamos, los mitos finalmente de narcotráfico, etcétera. Entonces, me parece que es una estrategia absolutamente ineficiente y además que ha recibido mucha crítica, por lo menos de lo que yo he podido ver en redes sociales, pero además que apunta también a lo que te dicen las cifras, ¿no? Yo quiero traer la cifra digamos, del CIES de agosto, ¿no? El 61.9% responde no tengo confianza a la Revolución Ciudadana, digamos. Es decir, la Revolución Ciudadana ha caído en su confianza, lo dicen las cifras, no lo digo yo. Entonces, creo que no. Y creo que si es que se da una extradición del ex ministro Serrano... Deportación sería, no extradición, no deportación. Tienes toda la razón. Deportación, eso sería un golpe, digamos, fundamental para la reputación de la Revolución Ciudadana, porque además el gobierno puede utilizar un nuevo chivo expiatorio para la lógica del desplazamiento de la responsabilidad y decir, ahí está finalmente, y además no es que a Serrano, digamos, lo deportan por defraudación tributaria, lo deportan por, digamos, un supuesto magnicidio, digamos, responsable de la muerte de Villavicencio. Entonces, tiene un peso reputacional muy, muy importante, muy profundo, y claro, si la Revolución Ciudadana no lo entiende y no lo procesa estratégicamente, este puede ser incluso, digamos, un golpe muy fuerte. Pedro, gracias por el tiempo, ¿ah? No, con todo gusto, gracias por la invitación. No te desconectes todavía, que solamente es para poderte despedir, que no se me descuadre la imagen. A Pedro Donoso le quiero agradecer, él es consultor político aquí en A Primera Hora, haciendo una lectura de la marcha del día de hoy, de lo que está pasando también a nivel político, lo de la Corte Constitucional y también la situación migratoria que hoy podría resolverse en Estados Unidos respecto del exministro del Interior José Serrano.